estamos poniendo a hervir el agua para hacer el pulpo a la gallega, o pulpo a feira, como se suele decir en Galicia. En este caso, como veis, tenemos una olla de cobre que dicen que da mejor sabor. Aquí tenemos los ingredientes fundamentales para hacer el pulpo. Por supuesto, el pulpo, unos 3 kilos a grosso modo, la fogaza de pan que no puede faltar, el aceite, por supuesto, de oliva, pimentón para sazonar con el aceite, o picante o bien dulce, a gusto del consumidor. Los cachelos, no pueden faltar estos con el pulpo, y por supuesto, sazonarlo con sal gorda, sal gruesa. Aquí tenemos el pulpo y lo vamos a asustar, como se suele decir en Galicia, 3 veces. Fijaros que los rabillos se van encogiendo. Otra vez se saca, fijaros en los rabillos, y la tercera vez. Ahora ya lo ponemos en cocción. Asustar el pulpo significa que lo vamos a meter 3 veces en el agua para que posteriormente, cuando cuezca, no se le vaya la piel. Ese es precisamente el motivo fundamental. Ahora, a cocer. Respecto a la cocción, podemos decir que depende un poco del tamaño, pero generalmente suele ser entre los 40 y 45 minutos si se trata de un pulpo grande. De todas maneras, es bueno pincharlo, que es lo mejor para saberlo. Una vez pinchado, si vemos que está blando, pensaremos ya que está listo para cortarlo, sazonarlo y comerlo. Para que el pulpo se convierta en una comida perfecta, no nos podría faltar, por supuesto, la cazuela de barro, la tartera, que es fundamental para depositarlo, para echarlo una vez hervido y cortarlo, la jarra y, por supuesto, un buen trago de vino, porque se dice que con el agua no sienta bien el pulpo. Ahora he pinchado el pulpo y ya ablandó, está blando. Por lo consiguiente lo voy a sacar y lo voy a colocar en esta tartera de barro para posteriormente cortarlo, sazonarlo y comerlo. Ahora voy a echar la sal gorda aquí en el agua, un puñado, generosos, porque posteriormente voy a echar los cachelos, ya que anteriormente el pulpo ha sido cocido sin sal. Y cachelos, amigos, a la deriva, con mucho cuidado porque salta y esto te puede quemar. Normalmente la gente lo deja reposar dentro de la olla donde se ha cocido. Yo lo saco a la tartera y aprovecho que está vacía para echar los cachelos. Así van los cachelos con el pulpo mientras lo corto y lo sazono a la pre. Bueno, ahora le estoy cortando los tentáculos de una forma radial, fijaros, que sería lo correcto en teoría, para poder trabajar mejor. Desde luego la habilidad de una pulpera gallega no la tengo ni por asomo. Más quisiera yo comer tantos pulpos como para tener esa habilidad. Pues una vez cortados los tentáculos, fijaros, procedemos a cortarlos, que ahí es donde trabaja la habilidad precisamente de las pulperas gallegas, en rodajas. Es absolutamente fundamental la práctica en estas materias. Prefiero coger los tentáculos con la mano, porque si los cojo con el tenedor, a mí se me escapan
y yo no tengo la práctica de las pulperas. Rodajas finas, por supuesto, porque además se trata de un pulpo bastante voluminoso que pesa, como digo, 3 kilos y pico. Ahora procedemos a sazonar el pulpo. Echamos pimentón, vamos espolvoreándolo porque es un recipiente bastante grande. Fijaros. Posteriormente le echamos aceite de oliva, echamos aceite de forma generosa y unas buenas pizcas de sal, porque el sal gordo es fundamental en estos menesteres. Bueno, los cachelos ya están en su punto y los vamos a sacar. Menuda cachelada, amigos. Los cachelos exquisitos, el pulpo ni que decir tiene, excelente. He de deciros que este pulpo es un pulpo gallego, yo mismo lo he pescado. A vuestra salud, amigos.